a Víctor Hugo Morales, que hace muchos años hicimos un divague. Lloró un poco Víctor Hugo porque se emocionó en la vieja Radio Oriental allá en 18 de julio y sí, ahora estamos en Cerrito 475, propiedad de la Iglesia Católica. Querido Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, Abel, es un placer saludarte, un gran abrazo, hermano. Igual para mí, no sé si alguna radio uruguaya te ha entrevistado en estos últimos días. He charlado con alguna gente, sí. Inevitablemente están pasando cosas aquí en la Argentina que motivan una inevitable curiosidad también en Uruguay, estando yo de promedio y dada mi condición de oriental. Víctor Hugo, ¿cómo te sentís? Yo pasé íntegramente cuando vos llegabas a Radio Continental y bueno, tuviste que ingresar a otro programa anterior al tuyo porque te recibían en la radio con un escribano, con un gerente, diciéndote que ya no podías salir al aire. Vos saliste y bueno, y acá grabamos todo y lo pasamos todos en la tarde. ¿Cómo te sentís de ese momento hasta ahora? Eso fue muy doloroso. El otro día hubo una insólita convocatoria a través de las redes sociales y fueron, no sé, 30, 40 mil personas a la Plaza de Mayo y tuve que hablar para gente, lo cual es algo muy desajustado con la realidad, pero me tocó afrontarla y eso fue muy emocionante, muy apabullante al mismo tiempo. Y luego vino una gran generosidad de algunos conductores que me han sacado al aire para que pueda mantener el discurso vivo en cuanto a la discusión en que están inmersos, no solamente en la Argentina, sino también en buena parte de América Latina en este tiempo. Así que estoy un poco entre la perplejidad, pedaleando en el aire, porque cuando te sacan un espacio muy querido, en el que has hecho una base trascendente para tu vida, no hay como llenar esas horas con facilidad para quienes pensamos el mundo en términos periodísticos. Rechazado, por supuesto, estas cosas son las que a uno lo acompañan ya hace algunos años. Estoy entrenado para eso y ahí no hay ninguna novedad. Apologías y rechazos, afectos y desamores, y mientras tanto la expectativa de ver todo poder continuar. Hay problemas porque todos los contratos esto ocurrió en enero, no es fácil para nada. Está así, y para mí conversar de propuestas con lugares de ellos amigos trabajando. No tengo muy claro qué va a ser para mí febrero, porque no hay una cosa que pueda decir a mi posibilidad profesional en nivel alto. Pequeño, por supuesto que siempre va a haber para mí, ¿no? Pero estamos hablando de la situación, ciertos privilegios y también de ciertos padecimientos periodísticos que se dan a cierta altura. Te estoy sintiendo entrecortado, Víctor Hugo. ¿Tú me sentís bien a mí? Sí, te acabo de escuchar muy bien. No sé si querés que repita algún tramo de lo que estaba señalando. No, se estaba entrecortando, pero si vos me sentís bien, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, porque como sentimos tu despedida y demás, y vos achacabas un poco al gobierno de Macri el hecho de cuando se te desafectó de Radio Continental. Lo escucho a Macri después en una conferencia de prensa donde dice que le extrañaba lo que tú decías porque él tenía una muy buena relación contigo, que en la época que él era presidente de Boca Juniors tenían excelente relación, y que también mientras él fue era jefe de la ciudad de Buenos Aires, tuvo varias entrevistas contigo y que le llamaba la atención que tú lo culparas a él de tu desafectación de Continental. Bueno, es verdad que la relación fue muy cordial. Macri llegó a ofrecerme el cargo de ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires cuando asumió la primera vez, porque nos conocíamos de Boca y él quería, por encima de que pensáramos distintos, diferente, encontrar gente que a él le inspiraba respeto para
Ahí estoy, ahí se está entrecortando, Víctor Hugo. Sí, yo te decía que siempre hubo una cordial relación, en efecto, de que me había ofrecido un cargo, los tiempos de Boca, aunque teníamos mucha discrepancia, se había realizado una relación con el código de la discrepancia, pero del respeto. Yo no me aparté de eso, solamente que ha habido algunas críticas muy fuertes al tiempo neoliberal. Yo soy un viejo espadachín contra el neoliberalismo, no sé si alguna vez viste mi libro de hace 20 años, un poco menos, Sí. Grito en el desierto, Sí. y en ese marco, por supuesto, muchísimas críticas a lo que está ocurriendo en la Argentina de terror, la derecha ha enloquecido, la derecha comandada por Macri, y por supuesto que hay una crítica, por lo menos desde mi lugar, bastante perseverante. Lo que digo de la decisión de la radio en función de directivas del gobierno o de insinuaciones o de la presión del gobierno es absolutamente cierto. Lo sé en mi corazón, lo sé en las charlas que mantuve con la radio antes de que esto sucediese, lo entiende cualquier persona que conozca el doble rebenque del diablo que tiene en estos momentos el gobierno en el manejo de la pauta publicitaria, no solamente la que viene, sino la que hay que cobrar, que son varios meses, millones y millones de pesos para cada una de las empresas, y por supuesto el gobierno esto lo hace valer, como ya se sabe, hay hasta en algún canal de televisión un periodista mostró las palabras que aparecían en un mensaje telefónico de una amenaza directa y concreta en función de todo esto del gobierno de Buenos Aires, y de esto no han pasado ni 5 o 6 semanas. Así que sí, Macri ese día mintió, exageró, fabuló bastante, pero lo que dijo respecto a que teníamos una cordial relación, de la que yo no me he apartado, yo puedo encontrarme con Macri y mantener el viejo código de discusión, diciéndole las cosas que yo pienso y él respondiendo lo que le parezca. Así había sido siempre, y en ese sentido habíamos desarrollado algo bastante cordial, que si buscas en la revista, en la última edición de Caras y Caretas, yo cuento ahí para los lectores de Uruguay, porque son varios encuentros por lo menos significativos, debe haber algunos más, pero los que menciono allí son los que hacen a esa historia personal de encuentros y ahora de desencuentro con Macri. Víctor Hugo, también lo sentí decir a Macri que él ponía a disposición la FM, Radio Nacional y la televisión del Estado para que tú trabajaras. No, eso no lo dijo Macri, no lo dijo ese día, lo dijo Lombardi, que es el jefe del sistema de medios, ex ministro de Cultura. Yo tengo en Radio Nacional, tenía un programa en la Radio Nacional Clásica de ópera y música clásica los sábados y un programa de Piazzolla los domingos en la AM de Radio Nacional. Pero dio mucha bronca a quien te está hablando que mencionaran esos programas como una forma de pluralidad. Primero porque de qué pluralidad hablamos si se trata de anunciar una sinfonía de Mozart o un tango de Piazzolla. Y mucho más insultante resultaba todavía que esos son programas que yo hace 15 años y 10 respectivamente que hago gratuitamente, entre tantas cosas que hago porque siento que debo aportar todo lo que pueda desde mi condición profesional, y he trabajado para el Estado argentino gratuitamente en todo este tiempo. En consecuencia, usar eso, como intentó el ministro Lombardi, provoca un gran rechazo, es una expresión de una gran hipocresía, de un altísimo nivel de cinismo, que por otra parte es un componente cotidiano de lo que el gobierno viene haciendo en la Argentina. Macri también, lo sentí, dijo, bueno, que tenía una buena relación contigo, pero, dice Víctor Hugo, se hizo fanático del kirchnerismo. Vos hablaste mucho a favor de los Kirchner, primero del presidente, después de Cristina, hacías un poco un periodismo diferente, muchos uruguayos me lo decían. Víctor Hugo, que fue y es el mejor relator de América, eso sin lugar a dudas, no hay otro como vos, querido Víctor Hugo, pero la pregunta es, que se preguntan los uruguayos, ¿por qué te politizaste tanto? Mira, primero que siempre fui un animal político,
buscas los archivos de la dictadura que entregó el gobierno uruguayo, en mi caso hace 3 años, por una gestión que tanto agradezco, Rafael Michelini, vos encontrás con que durante, no sé, unos 10 años, desde 1973 en adelante, la dictadura hacía una observación bastante persistente de mi persona y en todos los casos hablaba de mi condición de hombre de izquierda, fabulaban que yo iba a terminar siendo candidato del Frente Amplio y tenían expresiones bastante directas hacia una persona que juzgaban muy política en ese tiempo, y eso que uno mostraba la hilacha pero no podía de alguna manera jugarse abiertamente contra el régimen. Si vos buscás en el año 97, cuando escribí Un grito en el desierto, te encontrás con otra expresión absolutamente política. En los tiempos, por otra parte, de mayor éxito como relator deportivo, cuando las cosas eran muy pero muy fuertes para mí en ese sentido, después ha habido un decaimiento, por lo menos en la Argentina, de lo que juzgamos el relator deportivo. Lo que tienen en Uruguay, lo que a lo mejor tenés vos, es la influencia fuerte de los medios de la Argentina, que para estigmatizar mi palabra han dicho que yo solamente hablo bien del gobierno. Si vos tomás nota de lo que fue mi discurso en la Plaza de Mayo el 12 de enero, en ese discurso, con una multitud allí fervorosa y cariñosa, yo me permití decir las discrepancias, algunas de las que había marcado históricamente con el kirchnerismo, que son recientes y que son de hace unos pocos años y que son de hace mucho más años. Yo estuve muy enfrentado con el kirchnerismo, por ejemplo, en los tiempos de Botnia, cuando jugué apasionadamente a favor de las razones uruguayas en aquel conflicto y fuertemente con el gobierno de los Kirchner. Pero después he tenido, te diría, en variadas ocasiones, punto de vista de crítica de la ley antiterrorista, como mencioné en el discurso de la Plaza de Mayo, sobre la no despenalización del aborto de un gobierno que se pretende de izquierda, lo que también dije en la plaza, contra la ley de las ART, contra los acuerdos con Monsanto, contra los pagos al CIADI. Yo he hecho muchísimas críticas al gobierno de Kirchner. Lo que sucede es que el Uruguay llega, lo que los medios liberales de Uruguay toman en el seguimiento que hacen de los medios liberales de la Argentina, como Clarín y La Nación. Y esto ha llevado a que muchísimos uruguayos vivan, lo cual me duele mucho, en una profunda equivocación con relación a cuál es mi discurso. Es verdad, por supuesto, que he tenido una visión positiva de muchas cosas del kirchnerismo, desde la jubilación universal, la asignación universal por hijos, la baja pronunciada de la mortalidad infantil, las leyes que han reparado muchas posibilidades que no tenían los más vulnerables, muchísimas leyes que ha tenido el kirchnerismo, la recuperación del criterio del Estado, la fortaleza que le han dado al Estado contra los abusos de lo privado. Por supuesto que todo eso me tiene de un lado. Pero no es verdad de ninguna manera que yo sea, como dijo que Macri, por boca de Mañeto, el dueño de Clarín, que son los que han inventado esto, con lamentable repercusión para mí en Uruguay, que yo sea un fanático kirchnerista. Soy un periodista que, como si estuviese en el Uruguay, tengo una mirada benévola en general para los pronunciamientos del Frente Amplio, pero no se me caerían los anillos para marcar las críticas que seguramente tendría que formular en caso de estar en el Uruguay. Así que más o menos esa es la síntesis de lo que es la respuesta que corresponde a lo que dijo Macri, que ni siquiera lo dice por él mismo. Macri es el rostro de Mañeto en el gobierno argentino. Macri es Clarín, Macri es el establishment, Macri es el gobierno de los poderes concentrados y corporativos de la Argentina. Tú llegaste a decir también en Continental, antes de irte, en los minutos que tuviste para hablar, que cobrabas el 30%, creo que entendí así, de tu sueldo, no explicaste el motivo. Sí, bueno, no, a lo mejor no quedó claro. Yo estoy pagando un juicio vergonzoso, ganado por la justicia, que tiene en un puño de Héctor Mañeto, por un partido del año 2000. Un partido que tiene que ver muchísimo con la campaña que yo hacía siempre
a favor del fútbol para todos y contra el robo descarado de Clarín, que dicho sea de paso, ahora volverá a ser un robo descarado, que no sé si hay tiempo de comentar. Entonces, en un programa que yo conducía, justamente aquel de las confrontaciones a raíz de Botnia, pero un poco antes de que apareciese ese tema, yo con la producción, en realidad con la decisión de ellos y del canal, pasamos un partido de Boca en Japón contra Real Madrid. Había un televisor detrás de mí, a través del cual en pequeño se podía ver algunos tramos del partido. Eso determinó un juicio bochornosamente dado por la justicia en manos de Mañeto a él, y eso determinó que perdiésemos el juicio el productor, el canal y yo. Pero Mañeto, para dañarme a mí estrictamente, eligió que lo pague yo. Eso se puede hacer, no sé si en Uruguay también. Y yo pago todo el juicio. En todo caso, más tarde, más adelante, yo podré hacer el juicio a los que también perdieron en la denuncia de Mañeto. Eso ha determinado que como me sacan una parte importante del sueldo del bruto, más los altos impuestos que yo pago, porque soy un contribuyente de elevados ingresos, en el resumen de mi vida de los últimos meses, me quedo con una tercera parte del sueldo, un poco más, para no exagerar, de la tercera parte del sueldo, y esto ha complicado mi vida a tal punto que una parte de las conversaciones antes de la historia electoral de Macri las había iniciado yo mismo, pidiéndole a la radio que me ayudara o que me pagara todo y me iba. Pero cuando ganó Macri, eso ya no es posible, porque yo siento que ese puesto de lucha no lo puedo abandonar por dinero. Me quedé, y esto fue cortado de raíz por la radio cuando me echó. Ahora luego, ¿qué sentís, Víctor Hugo? Tuviste en Radio Continental, tú mismo lo decías en la grabación, que era el programa más escuchado en la mañana de Continental, luego de, ¿cuántos? 16 años, ¿no? No, el programa tenía 10 años, yo llevo 30 en la radio, pero este programa tiene ahora 10 años y hay otro año, en el año 91, que por las mismas razones que ahora, pero en ese caso sí, por los problemas que las emisoras tienen para funcionar. Nosotros no lo sabemos, Abel, pero si vos, si alguien se torna demasiado crítico de un gobierno, cuando va la persona de comerciales, de la misma manera que si criticas a una empresa privada, cuando va el de comerciales le pasan la factura, y entonces siempre estamos muy impedidos, salvo que tomemos una distancia de todo eso, de hacer nuestra línea editorial, porque la radio quiere tener su propia línea editorial para poder negociar con los avisadores privados y con los avisadores del Estado. En ese marco es que hay una enorme presión siempre, algunos saltamos esa presión y a la larga, como me pasó en el año 91, un poco más cortésmente que ahora, y como me ocurrió recientemente, terminamos pagándolo, la factura te la pasan. Víctor Hugo, en total, ¿cuántos? Porque cuando yo llegué a Oriental hace 32 años, que Musicalísimo está aquí, vos te habías ido ya. ¿Cuántos años hace que estás en Argentina? Ahora, en febrero, el 18 de febrero, en realidad profesionalmente el 22 de febrero, se cumplen 35 años. Hace 35 años ya que estoy aquí en la Argentina. Y sos un hijo adoptivo de la Argentina, porque también Argentina te dio mucho, vos también le diste mucho a la Argentina, fuiste y sos el relator más importante. ¿Cómo sigue tu futuro ahora, si has tenido reuniones con otras emisoras? Porque vos sos no solamente un gran relator, sino sos un excelente periodista, y yo creo que cualquier radio importante de la República Argentina te va a querer tener en su programación. Las radios importantes ya no van a querer. Las radios importantes, 3 de ellas son de lo que llamamos el patroneo liberal, que va a defender a ultranza lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina, una auténtica salvajada que va contra la República, la democracia, el trabajo y las libertades, en una actividad increíble que han hecho al cabo de 50 días. Quedan emisoras chicas, yo estoy un poco reacio a remar en el barro. Me da la impresión de que debo tomar calma, tengo que aguantar la atacada y ver
con serenidad qué es lo que voy a hacer. Ofertas concretas todavía no he tenido, salvo una insinuación de Radio Madre, que es una radio de las madres de Plaza de Mayo, pero que tiene una salida un poco complicada al aire. Desde el punto de vista simbólico, a mí me gusta la radio, pero quiero pelear con un cuchillo de madera. Para eso ya estoy un poco grande, no me queda tanto tiempo. De las otras emisoras, como te decía, alguna que está a mitad de camino entre las grandes y las más pequeñas, unas emisoras medianas, tienen sus contratos hechos, tienen su vida resuelta para este año, y yo mismo no aceptaría conversar donde haya profesionales de fuste, en algún caso son amigos míos. O sea que estoy bastante trabado. Los medios, la gente de la televisión lo piensa dos veces, porque se conoce con el discurso, así que en esto invitarme a participar de una programación es inmediatamente distanciarse o tener problemas con el poder político. Y hay mucho en juego para los medios de comunicación. Te diría que es una instancia de alta incertidumbre para mi persona. Bueno, anoche relaté para una radio de Mar del Plata, en una cadena nacional que se armó, de la que participó justamente Radio Madre, y en todo el país tomaron muchas emisoras por simpatía. El viernes que viene voy a relatar un partido en Ecuador, invitado, contratado para relatar un partido como un personaje un tanto bien referido al resto del continente, porque los trabajos en Telesur me han permitido tener una cierta nombradía por ahí. Me han invitado al mismo tiempo en Quito para participar de un evento muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión en el continente, una red de parlamentarios y exparlamentarios, o sea que voy a participar de ambas cosas, y cuando vuelva habrá empezado febrero, y cuando empiece febrero a lo mejor viene un tiempo de conversaciones un poco más importantes o no, y tendré que ver qué hago con mi futuro profesional. Estoy escribiendo libros siempre, bueno, y viendo qué es lo que hay, pero en estos momentos no tengo nada. Si tuvieras una propuesta de una radio uruguaya, ¿te vendrías o no? Tuve una propuesta para comprar una radio de Uruguay, una radio querida de Uruguay. Yo no puedo pasar, no puedo volear la pierna para el otro lado del mostrador, eso me cuesta mucho. Así que la sugerencia era comprar la radio, bastante barata en términos internacionales, pero convertirme en patrón y asumir algo que no domino. En realidad yo hago buenos programas, creo, pero no soy una persona que sepa manejar eso. Es la única oferta que he tenido. Si hubiera una oferta de Uruguay, lo consideraría. El problema es exactamente para qué. Relatar fútbol en Uruguay es una cosa ya más mismo en la Argentina. Este año cumplo 50 años de relato, se me hace más difícil, pero en la Argentina por lo menos hay una continuidad en ese sentido. Y para programas de interés general, yo he perdido el fino de la discusión, no es fácil acomodarme. Por ahí si apareciese algún programa como los que he hecho en Canal 10 en los últimos años, o aquel que hice en Canal 12, por supuesto que estaría muy dispuesto. En el año 99 yo con Martín y Pregunta en Canal 12, y tenía en aquel momento los relatos deportivos en la Argentina, pero no tenía programas de radio de todos los días, y me había propuesto vivir en Punta del Este, estar un poco equidistante de Montevideo y de Buenos Aires, y vivir en el Uruguay otra vez, haciendo programas de televisión allí y trabajando. Pero ese propósito lamentablemente se quebró cuando hice una campaña por el Frente Amplio en aquellas elecciones. Mucha gente de la derecha en Uruguay lo tomó muy mal, y la propia gente de Canal 12 de aquella época también. Me acuerdo que tenía un trato preferencial, muy cariñoso, pero cuando ocurrió esto, nunca más tuve en contacto con la directiva del canal. Me pagaron todo como unos caballeros, pero también como unos caballeros enojados nunca más me dirigieron la palabra en esa confrontación muy dura que hubo en aquella época, cuando el Frente Amplio era temido por la derecha, particularmente en Uruguay. Ahora ya se sabe que el Frente Amplio
de aquel cuco que trataban de presentar haya sido un gobierno moderado, con sensibilidad social, pero que no hizo todo lo que la derecha... Bueno, pero me estoy metiendo en otros temas. La cuestión es que el rechazo que provocó de muchísima gente, cientos de cartas que llegaban, que los muchachos de producción me daban entonces, y que yo conservé, por algún lado las debo tener todavía, cartas muy hirientes, cartas muy enojadas, se rompió ese romance, posibilidad, y bueno, la vida continuó como hasta ahora, en los siguientes 16 años, y aunque hice programas en Montevideo, siempre eran por 3 o 4 meses, que yo sabía que no eran larga duración, y bueno, no ha reaparecido aquella posibilidad, esa fantasía que tuve de vivir en los dos lados al mismo tiempo. ¿Sabes qué? El otro día me llamó la atención, y vos lo debes tener ahí en internet, si no, fíjate, hace 3 días atrás en una editorial de El País, un diario que vos supiste escribir y supiste ser de la familia, me llamó la atención de un periodista que no hablaba nada bien de vos, de que te escuchaba antes, pero que después de haberte escuchado, dice que ya no se tomaría el tiempo de escucharte nunca más. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Porque el periodista de acá es conocido y está en un párrafo grande de un diario que sabes que es el más leído aquí como El País. Y creo que vos tenés razón, ha influido mucho en muchas cosas, ¿no? Y también me dejó muy muy contento, porque yo te aprecio mucho, y yo lo veo siempre por TN, a Nelson Castro, que está en las antípodas de lo que vos pensás, pero el tipo te salió a defender de una manera muy valiente. Sí, los tiempos que corren son muy fuertemente políticos. Los gobiernos progresistas excitaron mucho rencor de parte de los diarios liberales de la derecha, y de ese modo ha habido algún trato impiadoso para mi persona. Yo ya realmente, Abel, con la piel muy gruesa, con mucha convicción en mis cosas, puedo discutir mano a mano cada uno de los elementos que hacen a mi vida, puedo poner todas las cartas sobre la mesa, no hay pregunta que crea yo que no tenga una respuesta que no sea hiriente para la inteligencia de las personas. Pero lo político ha sido muy fuerte, y yo al principio tenía dolor porque algunos medios en los que yo he trabajado y la gente me conoce de entonces, estaban siendo, yo diría, muy hirientes, vamos a dejar esa palabra para no caer en cosas más confrontativas. Y me hice a la idea de que las cosas serían así. Han tomado siempre lo que Clarín y La Nación dice de mí. Clarín es una mafia que yo sé que en Uruguay basta hacer una lectura sencillita para ver cómo son, aunque hay CBTN y toda la miseria que diariamente descargan. Ya sé que lo han tenido que padecer algunos, ya hubo inconvenientes con el gobierno uruguayo, se llevan todo por delante, pero los medios, mientras se sienten seguros, se asocian a esto y les creen o juegan a creerles, porque cualquier persona que en estos momentos esté confrontando políticamente con la nostalgia que han tenido, bueno, ahora en la Argentina se han recuperado, en Venezuela parece que también, y que vuelven al control del Estado, sumando poder real con poder político. En este sentido se han dicho muchísimas cosas que si vos me tirásemos paredes, o un día nos sentásemos a conversar, aunque nosotros, por el viejo respeto, yo podría darte por cada uno de los temas que se hayan manejado respuestas que yo creo que son muy coherentes y que jamás ofenderían tu inteligencia. Lo que sucede es que el pensamiento distinto está penalizado. El jugar con mucha convicción a favor del Estado, a favor del progresismo, a favor de la inclusión, contra los criterios neoliberales, a favor del mercado, a favor de lo que se llama el progreso, no el sentido progresista con el que yo miro el mundo, la profunda división que en ese sentido se produjo, la evidente melancolía que han tenido porque son demasiados años sin el control de un poder que naturalmente les ha gustado tener,
que tuvieron durante 200 años con muy leves interrupciones y que determinó, no tanto en Uruguay, pero sí en el resto de América Latina, una salvaje diferencia, una salvaje desigualdad social, que es la más grande, la peor que hay en el mundo. América Latina es no lo más pobre, pero sí lo más desigual que hay en el mundo. Y eso se hizo con gobiernos neoliberales que vienen desde el fondo de la historia, aunque algunos de ellos, de los tiempos del vallismo, de la primera mitad del siglo pasado, hayan tenido un sentido mucho más progresista, por supuesto, que tantos otros gobiernos liberales de nuestra América Latina. Pero en ese marco, en esa puja de intereses políticos, una presencia fuerte se tiene que bancar lo que sea. Y yo me acostumbré a que si he querido jugar, a veces sin haberme dado cuenta, las cosas fueron ocurriéndome en las grandes ligas de la discusión política, tengo que bancarme lo que venga. Y si no estás dispuesto a eso, si te achicás, si te replegás, si te asustás, les dejás el campo orégano. Y yo no he estado dispuesto, ni creo que lo esté por el resto de mi vida. Ya estoy jugado, doblé el codo de mi vida, he hecho una vida por la que estoy profundamente agradecido a Dios, y ya en el balance de lo bueno y de lo malo, las mieles son bastante superiores a los sabores amargos que de vez en cuando hay que sobrellevar. ¿Qué edad se está cumpliendo hoy, Víctor Hugo, este año 2016? ¿Cuántos años tengo? 68. 68. Y ahora, aunque hay algunos documentos que dicen 67, pero yo me apego a que siempre viví con origen en diciembre del 47 y no del 48. La campaña y ya la ausencia hasta de tíos a veces me generan alguna duda, porque me anotaron tarde, un poco después de lo que había ocurrido, y eso en las partidas de nacimiento dice que yo soy del 48, pero yo me crié como persona del 47. Pero bueno, asumamos 68. ¿Qué te dice la gente por la calle? Vos que naturalmente estás amargado, estás apenado por todo lo que ha pasado, yo estaría igual en tu lugar, pero ¿qué es lo que te dicen los argentinos? Hay de todo, de todo. Hay gente que me para en la calle y no sé por qué larga el llanto, porque mucha gente se siente que tiene algo en la garganta, y a veces uno acierta y habla por ellos. Entonces hay un desmedido amor. Vos me preguntás qué siento en la calle. No existe en los anales del periodismo seguramente alguien en la principal plaza de un país como la República Argentina en 24 horas, en menos de 24 horas, pueda convocar, sin haberlo pedido, sin haber dicho una palabra, 30, 40 mil personas que son una postal verdaderamente extraña para lo que es la vida de un periodista. Eso es un amor desmedido, un cariño que me provoca un altísimo compromiso, un cariño que yo conozco y fue por el que no quise aceptar cientos de miles de dólares que me ofrecían para irme de la radio, pero cuando ganó Macri yo dije, a esa gente yo no le puedo dar respalda, no puedo dejar a esa gente sin la voz en la que cree. En consecuencia, ese ida y vuelta establece mucho amor. Y después está la reputación en general de las miradas admonitorias, del gesto que trata de mostrar desaprobación, alguna vez un insulto lejano desde un auto o cuando ya tomaste distancia, pocas veces una confrontación mano a mano, que a mí me gusta muchísimo, me encanta, que ahora en este lugar desde donde te estoy hablando voy a dar un reportaje abierto para que la gente pueda preguntar lo que quiera, lo que sea, y es un ámbito donde conviven gente que yo me doy cuenta que me estiman muchísimo y gente que me detestan profundamente. Es una etapa de fuertes confrontaciones, hay que saber vivir con eso, y te diría que Buenos Aires no es la ciudad más cómoda, porque Buenos Aires tiene un 70% de la gente volcada a la derecha. Es una ciudad egoísta, como las grandes capitales, individualista, que tiene mucho, que es mucho más rica que el resto del país, y que por consiguiente
tiene una mirada política mucho menos solidaria, mucho menos colectiva, mucho menos pendiente de lo que es el otro. Bueno, yo vivo en esa ciudad y me lo banco bien. Víctor Hugo Morales, teniendo una buena relación con Macri, como él mismo dijo y como vos acaba de confirmarlo hace un ratito, ¿no le pedirías una reunión para aclarar ciertos temas? No, me la tendría que pedir él, que es quien mostró una agresividad fuera de lugar para la relación que hemos tenido. Lee la nota de Caras y Caretas, es la última, creo. Muy bueno, porque ahí, si yo cuento lo que yo he contado en muchas ocasiones, pero en esa síntesis, verás que yo puedo plantarme frente a Macri tranquilamente, como le va, que dice cómo anda, siempre jugando para Mañeto usted, o siempre jugando para el Grupo Clarín. ¿Cuándo va a jugar para la gente? ¿Cuándo se va a preocupar de los de abajo? Y él me va a decir siempre con lo mismo, usted está equivocado, yo no respondo a ningún tipo de intereses, y mantener esa conversación siempre fue así con Macri, incluso cuando me hacía el ofrecimiento de ser ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, secretario de Cultura, para ser más preciso. En determinado momento era extraño lo que estaba sucediendo, pero tenía que ver con la buena onda, con el hecho de que yo lo conocía a Macri antes de ser presidente de Boca, y él pedía, porque era un hombre muy controversial, pedía que le diesen una oportunidad, que no, me lo dijo a mí, que no se usasen los preconceptos y los prejuicios que un hombre de su clase y que tenía algunos elementos conflictivos con la sociedad, algunos juicios, etcétera, fuera lo que comandase la relación que iba a tener con el periodismo, y en efecto siempre hubo una corriente de, podría decirse hasta de simpatía, que hasta hace 2 o 3 años era, yo no lo he visto en los últimos 2 o 3 años, es verdad que él se negó a notas, pero me daba la sensación de que podía ser un enojo pasajero y no este que formalmente expresó el día de la conferencia de prensa. Pero no tendría ningún problema en encontrarme con Macri, en hablar con él, en tomar un café, y sería divertido, porque me parece que tengo más razón que nunca en lo que siempre le dije. ¿Cuál es tu relación, si es que hay relación, con periodistas que te han castigado duramente, que acá son muy vistos, como La Nata y el director de La Cornisa, el periodista Majul? Yo no hablo en general de los periodistas, sobre todo de los que pertenecen a ese otro mundo de opinión, porque yo creo que es una pérdida de tiempo. Los periodistas somos como hojitas en el viento, no somos los que importamos. Cuando morimos no queda de nosotros, salvo alguna mención que en algún curso de periodismo hagan, en algún aniversario, en el caso mío en el repaso de algún gol histórico, pero no queda nada. Nosotros no somos absolutamente nada. Lo que sí son significativos son los medios. Los medios perduran. Lo Mañeto como estilo, lo Mañeto como mafia, lo Mañeto como forma de culturizar a la gente, permanece, más allá de que Mañeto, como yo, un día no va a estar en este mundo. Pero perdura lo Mañeto, perdura la enorme influencia, la nefasta influencia que suelen tener para armonizar los valores de un poder que se lleva todo por delante desde siempre y que cree que el mundo está bien si es injusto, que está perfecto que en el mundo 66 personas tengan lo mismo que 3.600 millones de personas, que en cada país haya una élite de un 20% que vive bastante por encima de lo que es la media del resto de la gente, que se queda prácticamente con todo, pero que apuestan a que este es el mundo, que este es el mercado y que hay que esperar la concentración mayor de riqueza para ver si en algún momento se produce el famoso derrame neoliberal. En consecuencia, estamos ahí en esa pelea que es mucho más importante que la discusión entre los periodistas. Pueden decir de mí ya lo que quieran, yo no tengo nada para decir de eso, porque en realidad, por otra parte,
yo no estoy atento a lo que sucede. No soy hombre de redes sociales, soy una persona que pone determinado tipo de filtros para poder vivir y que solo me llega aquello que me parece trascendente para mi trabajo periodístico y no lo que pueda herir mi vanidad, que se va deshojando con el tiempo, ni mi orgullo, que es dignidad y en consecuencia no tiene casi menoscabo frente a lo que puedan decir. Y cuando dicen tantas cosas es porque tienen que sumar, cuando en realidad podrían decir una sola y que fuera contundente. Quiere decir que necesitan muchos elementos de lo personal, de lo periodístico, de la historia de cada uno, de la ironía, del destrato, etcétera, para poder afirmarse en la crítica. Presumo que recorren ese tipo de caminos y no vas a encontrar en lo que es mi trabajo en general muchas discusiones de tipo personal. Víctor Hugo, yo sé que te estoy robando un tiempito porque tenés mucho trabajo para hacer y la audiencia está muy atenta y muchos mensajes a favor y en contra, y muchos uruguayos, no todos, pero parte de los uruguayos creen que los Kirchner robaron mucho, para ellos, millones de dólares. ¿Vos qué consideración tenés? Yo creo que hubo una etapa en la que existía una enorme convicción de que efectivamente esto era así. Eran acusados de hechos que luego, en el andar del tiempo, en la película, se convirtieron en hechos que no fueron justos ni correctos. Hay un caso famoso, Skanska, sobre el que yo hablé muchísimo y muy críticamente, por supuesto, pero después 25 peritos de la Corte manifestaron que de ninguna manera había delito y así lo entendió la justicia. Hubo 500 millones de dólares que estaban fuera del país, que había puesto la provincia de Santa Cruz y que fueron también motivo de muchísimos cuestionamientos, pero ese dinero volvió. Había un tema de la ONCA. Bueno, todo esto estamos hablando de los años 2007, 2008, y ahí había un caldo de cultivo muy fuerte. ¿Qué ocurrió? Cuando andando el tiempo volvieron las denuncias de corrupción, muchos estábamos preparados una gravísima injusticia contra Kirchner una vez que lo denunciaron los medios por haber comprado 2 millones de dólares para atesorarlos. A mí eso me pareció una barbaridad y dije unas cosas por radio en el año 2000. Ya había pasado lo de la ley de medios y el fútbol para todos y lo mismo. Yo estuve formidablemente crítico de esto y resultó que en el año 2008, allá por octubre, y Kirchner me demostró, y le demostró después, que ese dinero había sido comprado legalmente con su nombre y hasta el límite, que ahora otra vez es el mismo límite de 2 millones de dólares, y que lo había hecho para pagar a la semana siguiente un compromiso en dólares de un hotel internacional que había comprado. Cuando vos te pasa eso, es muy probable que, y con todo lo que te estoy contando antes, vos tomes nota de lo injusto que se puede ser con el manejo de los temas de corrupción de un gobierno. Y levantás un poco la puntería, exigís mucho más que cuando los medios, que lo que dicen los medios de comunicación, tienen un enfrentamiento muy fuerte y que son los verdaderos corruptos. Clarín es corrupción en puro, La Nación es corrupción, un día podemos charlarlo y te puedo dar unos cuantos elementos para demostrarlo. Estos son los diarios, los medios de comunicación que han lanzado permanentemente esos ataques de corrupción. El tema es que la corrupción son las políticas públicas. En el capitalismo siempre va a haber alguien que se quede con un vuelto, que pida un retorno, alguna obra, etcétera. Pero las políticas públicas son las que comandan. En estos momentos, los medios de comunicación, del hombre que está en el retorno del Fondo Monetario Internacional en Davos, que es el actual presidente del Banco Central, está procesado por aquellos megacanjes y blindajes que le costaron al gobierno, al país le costaron decenas de millones, de miles de millones de dólares.
esa política pública la pagaron todos los argentinos con hambre, con desesperación, sin futuro de los jóvenes, durante estos años que siguieron a lo que había sido aquel megacanje y aquel blindaje. En cambio, cuando la política pública es más Estado, más protección para la gente, para los más vulnerables, esas políticas públicas vuelven locos a los medios neoliberales, que encuentran en un corrupto, que lo hay siempre, o en dos o en tres corruptos, que los habrá siempre, encuentran el mensaje de corrupción que determina que ese sea el caballito de batalla, o el gran caballo de batalla, con el que van a pelear contra lo que de otra manera no podrían, contra una política pública generosa del Estado, contra 3,5 millones de personas que nunca se hubieran jubilado y que ahora se jubilan, contra todo lo que ha sido el fortalecimiento de los más vulnerables, en todo lo que en materia de vivienda, de atenciones a esos sectores de la población se ha hecho. Bueno, podés discutir diciendo, no, mira, yo lo que quiero, porque soy neoliberal, es un mundo más injusto. Vos tenés dos caballitos de batalla. Uno es la corrupción, lo otro es la inseguridad. Y con esos dos elementos podés ir volviendo. Si tenés mucha influencia, en el Uruguay no hay posiciones tan dominantes, me parece, pero en la Argentina es 9-1, ahora te diría 9,5 a 0,5. Vos podés enloquecer a la población, adulterar la democracia y llegar a lo que ahora ha concluido, a que gane el gobierno que vos prácticamente designás, al cabo de una intoxicación total de la democracia. Hace un año la presidenta era una asesina que mató a un fiscal. Por supuesto que eso es un disparate vergonzoso y repugnante a la buena moral y a la inteligencia de cualquier persona, pero todavía están tratando de mostrar que hubo un crimen en ese suicidio del fiscal Nisman y que el crimen lo cometió o lo hizo cometer la presidenta de la República. Y un candidato a gobernador se tuvo que tragar la píldora de que un procesado a cadena perpetua, autor de 3 asesinatos, dijera que lo conocía o que tenía con él, lo cual ha sido decidido por sus abogados, por los jueces, por la propia familia del acusador. Y otro que acusaba se fue a Barajas y dijo que le habían dado no sé qué cosa para acusarlo, pero faltando muy poco para las elecciones, esto gravitó enormemente en el resultado de la provincia de Buenos Aires y después en el resultado de la elección general. Si vos decís que un ministro como Kicillof gana 400.000 pesos por mes en YPF, y eso es mentira, vos estás haciéndole creer a la gente que hubo corrupción. ¿Sabes cuántos vieron en Uruguay que Kicillof ganaba 400.000 pesos, 40.000 dólares mensuales, 2 millones de dólares en 5 años, por lo que no había cobrado ni siquiera un peso, ni siquiera un dólar? Y vos le tirás a la gente que ese hombre es corrupto. Y al hijo de la presidenta, que es Máximo Kirchner, lo acusan de tener 2 cuentas en Belice, 2 cuentas por 60 millones de dólares. No existían no solo las cuentas, sino que no existían los bancos. Pero con eso generan una idea de profunda corrupción. Y la presidenta tenía cuentas en Seychelles, cuentas multimillonarias, que un día desvió un avión para ir a verlas, y por supuesto eso era mentira. Y tenía unas bóvedas en su casa donde escondía dinero, y por supuesto también eso fue mentira. Hasta llegaron a allanarle la casa en un ataque increíble a una presidenta de la República. Entonces, de lo que hay de verdad, muy poco es lo que se ajusta a lo que se ha denunciado y a lo que se ha dicho. Y muchos somos mucho más exigentes para que el honor de una persona y un gobierno y el ataque que se produce sobre un gobierno, porque lo que te altera de verdad son las políticas públicas, la gran discusión política que vos tenés, pero que no podés confrontar argumentando, porque tus argumentos son muy débiles, los argumentos del neoliberalismo no tienen nada para hacer frente a lo que sean los argumentos de quienes quieren un mundo más inclusivo y un mundo más igualitario. Cuando vos levantás la defensa sobre eso, probablemente seas más exigente. El protocolo que vos exigís para que se hable de corrupción es completamente distinto. Ahora,
Si vos consumís lo que dicen Clarín y La Nación, y en Uruguay consumís a los diarios que dicen lo que dicen Clarín y La Nación, y tenés la visión de un canal absolutamente corrupto y robado, porque la historia de Clarín es un robo tras otro, para que te diga las cosas como son, y vos podés ser una persona también envenenada de prestado, porque ni siquiera vas en la parada, te envenenás, te intoxicás y te enojás de prestado con un tema que ocurre en otro lugar y del que no tenés ni el 5% de toda la información de la que un ciudadano tiene que disponer para poder opinar de algo. Yo creo que la gran diferencia que hay entre la gente muchas veces no es ideológica, sino de la calidad de información que se recibe. El problema es cómo te informás, de qué te informás, del enorme dominio que tienen. Mira, estoy leyendo un libro de John Berger que se llama Con la esperanza entre los dientes, en el que también se habla de cómo el mundo, a través de los medios de comunicación, que son de los bancos, que son de los intereses más dominantes que hay en lo financiero, han conseguido que la población haga una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, que los pobres voten contra los pobres. En la Argentina está muy bien que el 15% de ricos vote a Macri y que el 30% de una clase media que levantó cabeza con el gobierno de los Kirchner quiera más y ahora siente que tiene menos y vote también a Macri. Pero lo que no es admisible, lo que me resulta increíble, es que los pobres voten contra sí mismos. Lo van a pagar muy caro, lo van a pagar muy duro, lo pagaron siempre con el neoliberalismo de nuestra América Latina. Víctor Hugo, dejaste discurrir, yo te iba a hacer esa pregunta. Para vos, lo que, todavía se está investigando, lo del fiscal Alberto Nisman, ¿fue suicidio? Por supuesto, fue suicidio de un hombre encerrado por dentro, en un baño que estaba cerrado y por donde no podía salir ninguna persona, y no hay perito que no lo sostenga, que se dio un tiro en la sien, y no como pretendió Clarín con sus increíbles mentiras de enero y febrero, marzo, abril del año pasado. Hay un libro que se llama Mentime que me gusta, escrito por mí, que si lo leyeras sería muy interesante, para que veas la capacidad de mentiras. Son 50 capítulos de las 200 mentiras detectadas en las tapas y en las páginas interiores de Clarín y La Nación solamente en el año 2014. Se pegó un tiro porque estaba enloquecido en esos días por una vida de un personaje impresentable como había sido Nisman en la investigación del atentado de la AMIA, que robó el Estado, que tenía cuentas que manejaba con el presunto asesino que trató de mostrar su exmujer, que ese día en el que se suicidó estaba desesperado buscando a los espías que le daban la espalda porque estaban en desacuerdo con que hubiera presentado la denuncia que había presentado contra la presidenta, tironeado por los periodistas que lo usaban, llevado de las narinas por los políticos que lo querían usar y que lo iban a llevar el lunes siguiente a un mano a mano de derrota absoluta frente a los diputados del kirchnerismo que lo estaban esperando con preguntas muy sencillas por todo lo que había mentido Nisman, que había mentido que por el memorándum estaban levantadas las alertas rojas y la Interpol a través de Robert Noble le decía que no estaban levantadas de ninguna manera, que mentía Nisman, acusado por la Interpol de mentiroso, acusado de casi estúpido por parte de los juristas más importantes que decían que la denuncia no tenía ni pies ni cabeza, y estamos hablando de juristas que tienen una cierta relación de simpatía con el gobierno, pero también estamos hablando de juristas como Moreno Ocampo, un hombre de la Corte de la Haya y que no simpatiza con el gobierno, que decía que ni siquiera había delito, que si fuera cierto lo que decía Nisman, no había delito. Ese mismo día, 17 de enero, que a la noche se suicida el diario La Nación, planteaba preguntas que Nisman sabía ya de antemano que no podía responder. Si La Nación le pregunta si el fuego amigo era ese, ¿qué sería lo que lo esperaba ese lunes? Y la mujer que se escribía con él desde España, donde había dejado a las hijas, diciéndole
que porque él mostraba una tapa de la revista Noticias y le decía por eso me vine, y la ex mujer, que es una de las querellantes, le dice, vos siempre quisiste, a vos lo que te importa es la figuración y el poder, lo destrata, y él le responde ese mismo día, 17 de enero, en la que le pesaba todo esto, él le responde, así no podemos hablar, vamos a hablar más adelante, y la ex mujer le dice, ni mis hijas ni yo necesitamos ningún tipo de declaración. Ese hombre encerrado en su casa, encerrado en el baño, con una pistola que él mismo pidió, y no solamente al que se la dio, se pegó un tiro en la cabeza. Y ese suicidio fue convertido en un crimen por parte de los diarios Clarín y el establishment político que quiso aprovecharlo. Y que por supuesto sigue tratando de decir lo mismo sin tener, al cabo de un año, una sola prueba a favor. Todas las pericias, absolutamente todas, hablan del asesinato, del suicidio. Ninguna habla del asesinato. Solamente el hecho de que, por razones ampliamente explicables, no hubiese huellas de pólvora en la mano con la que se disparó. Pues en realidad lo hizo con las dos manos, una sosteniendo la otra para encontrar firmeza en el suicidio. No hay en mi corazón ni en ninguna persona que ponga criterio en el análisis de este tema la mínima posibilidad de que no haya sido un suicidio. No tengo el mínimo respeto moral ni intelectual por cualquier persona que diga que se trató de un asesinato. Querido Víctor Hugo, ya para terminar, porque viene Israel Ferraro desde Cosquín, en vivo, como hace muchos años, ¿qué recuerdo tenés de cuando estabas en Cardona y cuando el doctor Da Silveira te trajo para integrar el Clan 10 de Continente? Ahí nacen los grandes periodistas, nacés vos como un relator excepcional, y después el pase a esta radio. ¿Cuánto tiempo estuviste en Oriental y qué te dejó Oriental? Que esta radio es la que estás hablando ahora. 5 años excepcionales de relator. Un poco había trabajado también en Monte Carlo Llamando, creo que se llamaba, un programa en el que fui movilero. Fui informativista de la noche en Monte Carlo de 0 a 6, en un tiempo en el que me quería pagar un pasaje a Europa y trabajaba 18 horas por día. En realidad yo empecé en Colonia como relator en Radio Colonia y empecé aquí en Buenos Aires, y cuando me llamaron el Toto y Amadeo Tati para integrar el Clan 10, yo ya tenía 4 años de relator en Radio Colonia desde el año 66. Oriental fue mi afirmación económica, mi posibilidad de andar por el mundo relatando fútbol, boxeo, pelota paleta. Yo siempre he sido un soñador, vivo todavía programando el próximo viaje. Me acabo de llegar de Estados Unidos, me voy mañana a Nueva York. Mi vida es la de un constante viajero. Soñaba con esa vida, quería ser marinero porque me parecía que era de la única manera que iba a viajar. Jugaba a ser político parado en un cajón de cervezas, hablando frente a mi mamá y a mis tíos que decían que yo iba a ser diputado, hablando solo, como hablaban los actores, Juan Casanova, Lalo Gómez, los actores de Carvi y de Sarandí de aquella época, y como hablaba Atilio Marinelli, Oscar Casco, Fernando Ciro, que eran los actores que yo escuchaba desde Cardona en las novelas de Radio El Mundo. Hablaba solo, repitiendo lo que decían. Amaba la figura de Solé, y un amigo que me dijo que un día lo había visto, que se había cruzado con él en Montevideo, lo visitaba todos los días para decirle, contame de nuevo cómo fue, para que me contase cómo había sido que se había cruzado con don Carlos Solé. Era un oyente enloquecido de la radio, de los programas, de la Pensión 64, del Cololó Tango Club, del fútbol, por supuesto. Era un lector voraz de clásicos, además de lo que había para leer, que era mucho, por suerte, en esa formación excepcional de la educación que recibimos en Uruguay, en el preparatorios. Yo me acuerdo
de haber sido un alumno muy felicitado por la profesora de literatura, por lo que sabía de la Ilíada y de la Odisea también. Mucho fútbol, mucho deporte, muchos sueños, una conciencia social de muchacho de abajo que se daba cuenta de las diferencias que habían y que por supuesto iba formateando lo que después iba a hacer cuando ya tuvo lo que podríamos llamar lucidez de joven, cosa que vino a partir de los 16, 17 años, y coincidiendo por suerte con la aparición del bendito fondo de Frente Amplio, pudiendo participar políticamente como un rara avis en el club político allá por el año 70, 71, cuando la gente de izquierda era como una novedad, como una cosa rara en un pueblo chico donde el 98% votaba blancos y colorados. En fin, sueños donde pongas la mirada y por eso una enorme gratitud a la vida, porque la verdad sea dicha, si no fuera que estos años han sido un poco más raros, combativos, podría decir que me escapaba con el botín si la vida me hubiese dejado cuando tenía 60 años. Son estos últimos un poco más complejos, pero ni así yo renuncio al tipo de vida que se me dio, porque en realidad uno sueña, pero no elige. Uno se va dejando llevar por la vida y recorre el camino que puede, y en el caso mío he podido mucho más de lo soñado. Víctor Hugo, esta es la última. Ahora que estás sin trabajo, porque fuiste despedido de Radio Continental, de todas formas, tú en Oriental ganabas muy buen dinero porque eras la estrella del relato y se vendía muy bien en la coproducción. Vos ganabas muy bien, me decía la gente, yo no estaba en tu tiempo, que eras muy generoso con tus compañeros en la fase económica. Hablando de la fase económica, que ahora en este momento puntualmente estás sin trabajo, no creo que Víctor Hugo Morales esté mal económicamente, sino todos los 30 años que ha estado en la República Argentina, más lo que estuvo acá, debió seguramente haber ahorrado algo importante para que hoy, a los 68 años, a un periodista tan importante, no le quede resto. Posiblemente haya sido el periodista que más dinero ha ganado en la historia en la Argentina, no sé, en los últimos años, porque justamente por todo esto que estamos hablando, no fueron los mejores años míos, yo he perdido muchísimos. Yo sé que soy locutor, que tengo espacios publicitarios que puedo negociar por mi cuenta dentro de la radio. Los avisadores en general son gente más de la derecha que me ha sancionado y mis espacios no fueron comprados, así que he tenido que vivir del extraordinario sueldo que eso sí, siempre he tenido que dar algunas ventajas en la negociación de los contratos para poder quedarme donde yo quería, pero en la FIP, en el pago de impuestos, debo ser de lejos el periodista que más ha pagado millones de dólares en este tiempo, pero al mismo tiempo debo decir que he sido una persona que ha sido siempre muy gastadora. Yo he vivido como un periodista rico y gastador. Por lo tanto, tendré que revisar. Yo creo que no estoy en condiciones de parar el trabajo, de empezar a comer los ahorros de mi familia, porque en realidad ya no me pertenecen a mí. No me resultaría simpático, pero sí puedo vivir un poco por debajo del lugar que yo establecí como ese personaje gastador y mundano que uno pueda ser, aún teniendo que aclarar que he sido siempre muy distributivo con quienes han trabajado conmigo y que el 20% de lo que he ganado en mi vida profesional lo he distribuido siempre con los que ganan menos de aquellos que han trabajado conmigo. Pero aún siendo distributivo y aún pagando impuestos muy altos, el dinero que he ganado ha sido obsceno, ha sido algo a veces inimaginable. Así que lo que tengo que hacer ahora es vivir con un presupuesto más bajo, y ya nos estamos preparando con la familia,
bajar un poco el cogote, como suele decirse en estos casos, acomodar los tantos y ver lo que pasa. Yo creo que ya no voy a tener posibilidades contractuales como las que he tenido hasta este momento. Y no me quejo porque cuando uno asume riesgos, los riesgos son estos. Bueno, cuando estos aparecen, no te tenés que poner a llorar por los rincones, tenés que asumir las cosas como son, hablar con la familia, que por supuesto acompaña en las buenas y en las malas, porque ellos también han sido destinatarios de mucha bonanza, y ahora serán los primeros en hacer algunos ajustes, los tendremos que hacer de momento, y ya estamos dispuestos, pero no me asusta lo que viene por eso, ni me angustia, porque de todas maneras yo ya estoy en el debe de la vida, no tengo reproches para formular, así que asumo. A mí me gusta, en el fondo me parece bien que me pase lo que me pasa. Yo en el código que tengo con mi vida, digo, bueno, yo jugué fuerte, aposté fuerte, he creado enemigos en donde he puesto la planta, yo, qué sé yo, el otro día analizaba con un amigo, soy anti Martín Fierro, toda persona que proclive a eso, cuando yo hablo en contra, no está dispuesta. Yo peleo contra una entidad que se llama FOPEA, que son como 400 o 500 periodistas que sostengo son el brazo invisible del grupo Clarín y que actúan como tales. Bueno, tenés 400 periodistas distribuidos en los medios de toda la República Argentina que cuando te la pueden dar, te la dan violentamente. Cuando vos hablas contra el poder, cuando hablas contra Mañeto, estás hablando contra todo el establishment económico y social que pueda haber. Cuando vos sos crítico de los egoístas, de la clase elitista, de los que siempre creen que son ellos los que pueden gobernar porque son ellos los únicos que se preparan para hacerlo, vos te estás tirando mucha gente encima. Bueno, tené conciencia de que las cosas son así y que por consiguiente el día que pueda te la van a dar. Y cuando te la dan, te la tenés que bancar. Querido Víctor Hugo Morales, ¿una hora cuánto duró esta entrevista, Condesa? ¿Una hora cuánto? ¿1 hora 20? ¿1 hora? 1:07. 1:07. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, sabes cómo te aprecio, y bueno, el día que vaya a Buenos Aires quiero agradecerle. Gustavo Farrell, nuestro productor, ha estado hablando con tu productor, con tu señora, te ha seguido por todas partes para conseguir esta nota. Un león en la producción, porque además hoy contábamos, yo me moría por hablar con vos, como te darás cuenta, si querés seguir toda la noche seguimos, ya sé que viene otro programa, pero a mí me hace mucho bien hablar para el Uruguay, porque aunque estoy hecho a las críticas y preparado, lo que te duele a veces es la injusticia del que por mala información o por criterios políticos en desacuerdo te quita un cariño a un tipo que vive. Vos conocés muchos uruguayos, vos sabés cómo vivo yo y qué es el Uruguay para mí y qué hago en la Argentina respecto al Uruguay, que por pudor no menciono, pero yo sigo siendo un tipo de ahí, que la vida te tiene amando también y queriendo enormemente y con derecho a participar de la discusión de otra sociedad, porque ya tengo hijos y nietos argentinos, el que majadereaba y que a lo mejor escuchaste en algún momento, es un nuevo nieto argentino. Así que yo tenía muchas ganas, pero los teléfonos, yo estoy sorprendido. Yo creo que es la vez en toda mi vida en la Argentina que más tiempo hablé por un celular sin que se cortara, no lo puedo creer. Aquí, entre otras cosas locas que se hacen, han vendido celulares. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, sí. Bueno, se han vendido celulares para 50 millones de personas y tienen servicio para 20 millones, entonces nunca se completa una llamada. Así que estoy muy feliz de este contacto, la repetimos cuando quiera, no dejes de llamarme cuando vengas por acá. Y trae todo lo que digamos lo que pueda juntar de basura informativa para que podamos charlar, no sé si al aire, pero sí con vos,
A mí cuando, aunque sea, puedo llegarle bien a una persona con lo que tengo para decirle, ya me siento satisfecho. No necesito multitudes como las que seguramente han escuchado este reportaje tan generoso de tu parte. Un fuerte abrazo, mi amigo. Un abrazo, Víctor Hugo Morales, y muchas gracias. Señores, Víctor Hugo, en más de una hora de entrevista con Musicalísimo, con su ex radio, esta radio oriental, daba para más, pero ya está el paisano Ferraro en línea, a quien quiero saludarlo también, está directamente de Cosquín, decirle que lo estuve escuchando esta mañana, sale local de Cosquín.